Déjenme presentarles aquí al pastor que está aquí a mi lado, pastor Alberto Di Carlo, de Rosario, empresario, que estuvo teniendo un taller el día de ayer o una conferencia bien interesante con su equipo. Muchos de nosotros estuvimos allí y hoy va a ministrar la palabra. Así que lo recibimos con un aplauso. ¿Qué le parece? Fuerte el aplauso para Alberto. Aleluya. Extienda su mano, vamos a orar. Señor, bendecimos la vida de Alberto y rogamos que tu voz, tu palabra, sea la que fluya en esta noche. Oramos por él para que vos te glorifiques en su vida y a través de su vida. Y Señor, oramos también por cada uno de nosotros, para que podamos estar abiertos y receptivos a tu palabra, a tu voz. Y que esa palabra tuya, Señor, que es como aquella semilla que el sembrador salió a sembrar, Señor, caiga en buena tierra. Y esa palabra, esa semilla germine y dé fruto, y fruto en abundancia en nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre y en tu nombre bendecimos al pastor Di Carlo y bendecimos nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia, una alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes. Antes que nada quiero poder dar gracias a Dios por la iglesia Pueblo Nuevo, porque tal vez muchos no lo saben, pero hace 30 años atrás el apóstol de la casa, el apóstol Néstor, fue a visitar a un matrimonio de jovencitos pastores en ese momento. Ale 22 años, yo 26, recién comenzábamos en el ministerio pastoral, la iglesia que nos había ordenado recién cumplía un año y él fue para visitarnos en ese primer aniversario de la iglesia. Y a partir de ahí se hizo una alianza de fe, a partir de ahí nos fueron a visitar unos años después el grupo de jóvenes a un congreso que había en Rosario y pudimos hospedarlos. Y para nosotros, que recién comenzábamos en el ministerio, que éramos tan chicos, para nosotros fue un apoyo tremendo. El apóstol Néstor fue para nosotros un apoyo tremendo en esos comienzos y yo quería poder arrancar esta noche de esta manera, dando gracias a Dios por la vida de él, dando gracias a Dios por el ministerio de él, porque tal vez muchos no lo saben, pero él sembró en muchos de nosotros fe, en muchos de nosotros el compañerismo, el venir a compartir, que cada vez que venía se hospedaba en casa y podíamos pasar tiempo y poder aprender, y para nosotros eso fue tremendo. Y hoy, después de casi 30 años, tuve el privilegio este viernes de venir a acompañarlo en la presentación del libro y poder estar allí haciendo también el prólogo, y la verdad que fue un tiempo hermoso. Y ayer, no sé cuántos ayer estuvieron en la capacitación intensiva, me levantan su mano los que estuvieron ayer. Muy bien, ayer tuvimos una capacitación intensiva para aquellos, ¿sí?, que están anhelando emprender, aquellos que están anhelando generar su propio negocio. Nos sorprendió gratamente, no solamente todos los asistentes que hubo, sino cómo todos ya están emprendiendo algo, cómo todos ya están generando algún tipo de emprendimiento, algún negocio, alguna empresa, y realmente ayer fue un tiempo para nosotros particularmente especial, fue un tiempo muy lindo. Le contaba que comenzamos en el ministerio con Ale, siendo muy chicos, ¿sí? Y para nosotros fue un tremendo desafío. Nos enviaron a una iglesia con un eslogan, ¿sí?, un eslogan poderoso, un eslogan potente. Nos mandaron una obra que hacía 30 años estaba allí y el eslogan era: aquí nunca pasa nada. Fue una bendición. ¿Saben qué lindo que te ordenen al ministerio teniendo 25 años y que te manden una obra, que te envíen y que te metan ese eslogan en la cabeza? Y realmente Dios fue muy bueno. Y realmente pasaron cosas muy buenas, ¿sí? Durante todos los años que estuvimos pastoreando allí en Fisherton, pudimos ver cientos de personas convertidas, pudimos ver un montón de matrimonios jóvenes, poder casarse, formar familias hermosas. Pudimos tener, en la época del 2002, una granja para las familias que no tenían trabajo, y allí pudimos comprobar también la habilidad del apóstol Néstor. Impresionante, ustedes no sabían, pero quiero compartirles. Lo invitamos a la granja una mañana a que pudiera venir a tener un devocional,
Y en el momento en la granja nosotros teníamos conejos, teníamos chanchos, teníamos unas cuantas vacas lecheras. Y en el momento que el apóstol va a compartir el devocional esa mañana con todos los hermanos que trabajaban en esa granja, justo llega el camión con 500 gallinas ponedoras. Y el apóstol no tiene mejor idea que justo a mí decirme, te puedo ayudar. Siempre que alguien me pide, que quiere trabajar, alguien que quiere hacer algo, por supuesto que le digo que sí. Así que ahí el apóstol con sus zapatitos muy lindos, con su ropa lista para el devocional, dejó su Biblia al costado y me dice, ¿qué hago? Digo, bueno, levantá las trampas de las jaulas, manoteale las patas a las gallinas y hay que meterlas en las otras jaulas. Estuvimos 2 horas con el apóstol trasladando gallinas ponedoras, imagina cómo habrá quedado, Néstor, cómo quedé yo. Y a partir de ahí, esa granja fue realmente una bendición para un montón de gente y él dejó su huella. Así que para todas las habilidades que ya saben que tiene el apóstol, también en su currículum puede poner que traslada gallinas. Hace 16 años atrás, Dios nos abrió la puerta para poder trabajar junto con el apóstol Daniel Cataño, allí en Rosario. Comenzamos una obra, Comunidad Redentor Rosario, una obra muy linda. Comenzamos con un grupo muy chiquitito de hermanos en un local muy pequeño. Y bueno, pudimos cumplir la semana pasada 16 años. Hoy la congregación ya tiene más de 1.200 miembros, creció de una manera exponencial. En un lugar de la ciudad que le decían que era el cementerio de los pastores. En un lugar de la ciudad donde los brujos, los hechiceros, los adivinos habían hecho que la iglesia nunca pueda crecer. Pudimos ir ahí, poner el testimonio de Cristo, levantar la bandera de Cristo y durante todos estos años crecer de una manera sorprendente. Y además de crecer, ministerialmente fuimos creciendo como familia. Tenemos 4 hijos varones. Cuando recién Néstor nos visitó por primera vez, teníamos solamente a Joel, el primero de nuestros hijos. Hoy tenemos 4 hijos varones, tenemos 3 nueras, tenemos 2 nietos. Así que también como familia pudimos crecer de una manera muy, pero muy linda. Y estamos realmente felices de poder esta noche estar aquí en Bahía, poder estar compartiendo la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí son hinchas de River? A ver, ¿me levantan la mano? ¡Wow! Muy bien. ¿Cuántos son hinchas de Boca? Está parejo el asunto, ¿eh? Está parejo el asunto. Está parejo. ¿Quiere que lo hagamos de nuevo? ¿Cuántos son de River? A ver. No, una sola mano puede levantar, no las dos. Enganché a algunos que levantaban 2 manos. ¿Sí? Una sola mano. ¿Cuántos son de Boca? ¿Alguno de los que son de River, se le ocurriría alguna vez en su vida hacerse hincha de Boca? Imposible. Imposible que se hagan hinchas de Boca los que son hinchas de River. Y a los que son hinchas de Boca, ¿alguna vez se le ocurriría hacerse hincha de River? No. Imposible. Es imposible que alguien sea así. En Rosario nos pasa que el fanatismo también de Entre News y el otro equipo, que no quiero nombrarlo, se darán cuenta de qué equipo soy hincha. Entre News y el otro equipo hace que también la rivalidad sea impresionante. Y es interesante porque cuando uno habla de creyentes, cuando uno habla de un creyente, está hablando de alguien que cree, ¿no es cierto? La palabra creyente es alguien que está creyendo, alguien que cree. Pero puede haber un creyente incrédulo. Parece un contrasentido. No puede ser que alguien de River sea también de Boca. No puede ser que alguien de News pueda ser hincha de Central. No pueden ser alguien que sea creyente que pueda ser incrédulo. Pero hay algunos ejemplos en la Biblia muy interesantes. Dice allí Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo el que se acerque a Él crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Es imposible que un creyente no tenga fe. ¿Amén? Es imposible que un creyente no tenga fe y a veces puede pasar que puede haber creyentes que son incrédulos. Y le invito a que busque allí en su Biblia, en el primer libro, en Génesis, capítulo 18.
desde el versículo 10 hasta el 15. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído, es que tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. Dios le promete que el hijo de la descendencia, aquel que había visto en el sueño de las multitudes de estrellas de la arena del mar, estaba en camino, y Sara tiene una actitud de risa, una actitud burlona. ¿No le pasó alguna vez que Dios le habló algo que parecía una locura y usted, en vez de creer y decir, sí, yo voy a creer lo que Dios me habló, tuvo una actitud de burla, diciendo, no, esto es imposible? Mire, esta mañana compartíamos allí en la Catedral del Pueblo y le decía que para mí, a los líderes que nosotros tenemos en la iglesia, permanentemente les digo que se quiten la palabra imposible. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo está diciendo así. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Pero Sara tiene una actitud de burla y a veces nos pasa que nos encontramos con creyentes que son incrédulos. Gente que uno le da una palabra, gente que uno le suelta una palabra de parte de Dios y lo primero que hacen duda. Hace unos meses atrás, uno de los hermanos del grupo nuestro de empresarios, que está con todo el tema de los muebles, su negocio había crecido un montón, su negocio se había expandido de una manera muy linda y él tenía, ¿sí?, un vehículo, una Ford 350, donde iba a Buenos Aires a buscar algunos muebles y traerlos, y termina una reunión y lo agarro y le digo, mirá, Dios te va a dar en esta semana un camión y vos vas a ir y vas a ofrecerlo pagar en 10 meses y te lo van a dar. Y él dice que llegó a la casa con la esposa, que casualmente la esposa se llama Sara, y se rieron, dijeron, no, el pastor, mirá lo que me dijo el pastor. Mirá si en este momento vamos a poder comprar un camión en 10 cuotas. ¿Qué pasó esa semana? Apareció una persona con un camión. ¿Y ellos qué hicieron? En vez de haber creído, en vez de haber confiado que tenían una palabra y haberse metido en fe y comprar ese camión, dejaron pasar 10 días y el camión se vendió. Cuando alguien te da una palabra en fe, cuando el Espíritu Santo te habla a través de la Biblia, un versículo, créelo. Cuando Dios te habla, créelo. Dios lo único que está esperando de nosotros es que tengamos fe para poder creer las cosas que Él nos dice. Y las cosas que Dios nos dice muchas veces pueden parecer una locura. Muchas veces las cosas que Dios nos dice a los ojos de los hombres pueden parecer una locura. Cuando recién nos casamos con Ale, Dios nos da la palabra, allí en Deuteronomio 28, del 1 al 14, la bendición de la obediencia. Y entre la bendición de la obediencia decía, te haré sobreabundar en el fruto de tu vientre. Te haré sobreabundar en el fruto de tu vientre. Al poco tiempo Ale queda embarazada y el primer bebé lo perdemos. A los 3 meses perdemos el embarazo. Un año después queda nuevamente embarazada de Joel y Joel nace, pero nace con muchísimos problemas. Fue un nacimiento muy difícil, fue un tiempo muy difícil. Un año después volvemos a quedar embarazados y Ale vuelve a perder. Y el médico nos dice, chicos, confórmense con el hijo que tienen, ya está bien, 3 embarazos, 2 pérdidas, ya no lo intenten más. Pero nosotros teníamos una palabra. Dios nos había dicho que nos haría sobreabundar. ¿Abundar qué es? 2 hijos, 3 hijos,
sobreabundar eran 4 hijos. ¿Y sabe qué? Nosotros le creímos a Dios. Nosotros le creímos a Dios y hoy disfrutamos de nuestros 4 hijos. Dele gloria a Dios, por favor, porque Él es bueno. ¡Aleluya! Crea lo que Dios le habla. Dios lo único que está esperando de nosotros es que podamos creerle. Si nosotros empezamos a dudar, dice allí el libro de Santiago que el que duda es como la onda del mar, que por ahí hoy está creyendo y mañana está dudando, y pasado está creyendo y a la semana está dudando. Dios está queriendo de nosotros hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que le podamos creer, que cada vez que Dios te suelte una palabra, que cada vez que Dios te dé un rema para tu vida, que cada vez que Dios te desafía algo, vos le puedas estar creyendo. ¿Cuántas veces Dios te habla de ir a las naciones y vos decís, no, Señor, yo que voy a ir a las naciones? No, Señor, yo que voy a ir a otros países. No, Señor, ¿cómo yo voy a ir a predicar tu palabra a otro país? Y enseguida vos tendrías que empezar a prepararte. Si Dios te está hablando de naciones, tenés que aprender inglés, tenés que empezar a prepararte, tenés que estar orando por las naciones, tenés que estar ayunando. Dios te habla, ¿sí?, de que vas a ganar a muchas personas y vos decís, no, si yo, Señor, ni sé hablar, ¿a quién le voy a hablar? Dios te habla de que pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán, y empezás a dudar y decir, no, Señor. Y qué tremendo, porque cuando empezamos a creerle, cuando empezamos a confiar en lo que Dios dice, cuando empezamos a tomar lo que Dios nos ha dicho para nuestra vida con seriedad, porque si Dios te habla es porque Dios tiene algo para tu vida. Dios no nos llamó para ser los mismos que éramos antes, un poco mejor. Dios nos llamó para hacer con nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para vos. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos seguimos mirando como éramos antes y no nos damos cuenta que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y si vos tenés una actitud de incredulidad, cada vez que Dios te habla y te pone un desafío por delante, cada vez que Dios te habla y te dice, quiero hacer esto con tu vida, quiero hacer esto con tu familia, tenés esa risa burlona, lamentablemente va a ser muy difícil que aquellas cosas que Dios te habló se puedan cumplir. Lo segundo, los discípulos, allí se encuentran en Mateo capítulo 17, es Jesús el que le está hablando a ellos. Mateo capítulo 17, desde el versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula, creyentes incrédulos y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Jesús los confronta a los discípulos porque había un chico que estaba allí endemoniado y ellos no pudieron liberarlo. Y Jesús los confronta y le dicen, no pueden ser así de incrédulos. Generación incrédula y perversa. Qué duro que fue Jesús. Mire, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos caminando en Él, no tenemos que tener miedo a ningún demonio. No tenemos que tener miedo a ninguna persona que se manifiesta. A mí me encanta cuando hay algún endemoniado en la iglesia. Mire, se manifestó el domingo pasado un muchacho y eso es una muy buena señal para la iglesia, Pastor Charlie. Es una excelente señal. Cuando los endemoniados llegan a la casa del Señor,
es porque Dios los trae, porque sabe que la iglesia los va a liberar. Amén. Sabe que la iglesia está creyendo, sabe que la iglesia está confrontando las huestes de maldad, sabe que la iglesia ha sido puesta por el Señor para echar fuera toda obra del enemigo. Pero cuando no aparecen endemoniados, hay que preocuparse. Hay algunos que se asustan cuando aparece algún endemoniado y yo me pongo re contento. Digo, qué lindo, vinieron dos endemoniados. Tuvimos un culto hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios los trae, es por algo. Dios los trae porque tiene un propósito. Jesús los confronta por su poca fe, versículo 20, ¿sí? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no salió? Por vuestra poca fe. No podemos creer que la guerra espiritual es un manual. No podemos creer que la guerra espiritual es usar unas frases. Es interesante porque allí en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16, Hechos 19, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, mire qué interesante este pasaje, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Miren la fórmula que usaron ellos, ¿sí? Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Estos exorcistas ambulantes quisieron echar fuera un endemoniado. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Creían que echar un endemoniado era una fórmula. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, ¿cuántos eran ellos? 7. ¿Sí? El endemoniado se cargó a 7. Dice, pero saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si usted ve a algún hermano correr desnudo, es que tal vez quiso hacer liberación y pensó que la liberación era una fórmula, ¿vio? ¿Sí? Te echo fuera en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. La liberación es un estilo de vida. La liberación es un estilo de vida. Cuando usted está caminando en fe, cuando usted le está creyendo a Dios, cuando usted está poniendo su vida en manos de Dios, no tenga ningún miedo a ninguna obra del enemigo. No tenga ningún miedo a ninguna obra del enemigo. Mire, la primera vez que se me manifestó un endemoniado, nosotros recién cuando conocimos al Señor, muy jovencitos, teníamos un negocio allí en el centro de Rosario y a los pocos meses abrimos otro más, que era un bar. Abrimos un bar cristiano, un bar que se llamaba Matanata. Y en ese bar, los martes a la noche, teníamos reunión. Y una de las martes a la noche, cuando todo el mundo ya se había ido, había quedado solamente un muchacho nuevo, cuando se está por ir, ¿sí? Yo notaba en él algunas cosas muy raras, muy extrañas. Yo muy nuevito en la fe, 2 años de convertido. Y cuando él se está por ir, ¿sí? Estábamos separados por la reja del local. Él se está por ir y yo, cuando se está por ir, le digo, Daniel, digo, ¿qué es lo que hay en tu vida? Y él se da vuelta, me cambia la voz y me dice, vos sabés quién está dentro de mí. Ay, 2 años de convertido, siempre le agradecí a Dios por esa reja. Siempre dije, gracias Señor por la reja que estaba ahí, porque si no hubiera salido corriendo para dentro del bar. Fue mi primer encuentro cara a cara con una persona que estaba endemoniada. Y yo me di cuenta que no estaba todavía preparado para enfrentarlo. Y entonces tuve que empezar a orar, tuve que empezar a ayunar. Pero no me quedé con eso. Y Dios fue muy bueno y nos permitió después, a lo largo de todos los años, confrontar muchas veces gente que estaba endemoniada. Los endemoniados salen por tu fe, por tu confianza en que Dios los quiere liberar. Los endemoniados salen realmente libres en el poder de Cristo porque vos estás creyendo que Dios te dio esa autoridad y te dio ese poder. La iglesia tiene la autoridad para poder enfrentar toda obra del enemigo. Amén. La guerra espiritual no es una consigna, la guerra espiritual tiene que ser un estilo de vida. No podemos nosotros ser creyentes incrédulos.
No podemos nosotros ver que hay gente que está oprimida, que hay casas que están viviendo situaciones de opresión, que hay familias que están viviendo ataques del diablo y tener una actitud pasiva. La iglesia está para ir al frente. Amén. La iglesia está para confrontar las huestes del enemigo. La iglesia está para poder ir por las calles y por todo lugar y predicar de Cristo. Dele gloria al Señor, porque así va a ser. Lo tercero, Segunda de Reyes, capítulo 7. Versículo 1 y 2. Es el profeta Eliseo el que profetiza sobre la ciudad en donde había tanta hambre, tanta escasez, que se terminaban comiendo a los hijos, algo tremendo. Y dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina, un siclo, y 2 seah de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y el profeta le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Wow. Dice que había una gran hambre, una gran escasez. Había sido sitiada Samaria y como la ciudad estaba sitiada, no permitían que nadie pudiera entrar ni a traer alimentos ni salir a buscar alimentos. Entonces cada vez escaseaba más y se vendía hasta cosas que eran tremendas. Se vendía el estiércol de paloma, se vendía una cabeza de un burro, se vendían cosas que no tenían antes ningún valor, que eran cosas que se desperdiciaban. Pero dice que el profeta Eliseo da una palabra, suelta una palabra y dice: mañana a esta hora todo va a cambiar. Y uno podría pensar que el príncipe, sobre aquel rey que le escuchaba, el príncipe apoyaba su brazo sobre el rey, quiere decir que era el consejero del rey. Podría haber dicho, después de tanto tiempo de sitio, de tanto tiempo de escasez, de tanto tiempo de miseria, podría haber dicho: amén, gracias Señor. Pero ¿sabe qué? El príncipe no tuvo fe. Dice que el príncipe dijo: ¿podrá ser esto posible? Por más que Dios abra los cielos, ¿podrá ser esto posible? Y a veces nos pasa como pastores soltar una palabra de fe a hermanos para que emprendan, a hermanos para que generen su propio negocio, a hermanos para que generen su propia empresa. Y automáticamente, en vez de decir: sí Señor, yo voy a avanzar, yo voy a creer, algunos dicen: no, es imposible. Es imposible que yo pueda tener un negocio, una empresa, porque en mi casa, en mi familia, siempre todos fuimos empleados. O es imposible que yo pueda tener mi propia casa, porque en mi familia siempre todos alquilamos. Y esa actitud de incredulidad termina matando la palabra que Dios da. Termina matando aquella promesa que Dios te da. La incredulidad es un veneno que mata las palabras de fe. La incredulidad en un creyente tendría que ser algo que nunca tendríamos que tener. Nunca tendríamos que vivir con incredulidad. Dice que este hombre, este príncipe, declaró que era imposible. Y es interesante porque en el versículo 19 dice que la historia se resume en que sale un grupo de leprosos de la ciudad para poder ver qué había pasado en el campamento de los enemigos. Total, ellos ya estaban muertos por su enfermedad. Y se encuentran con que el campamento estaba abandonado. Y vuelven a la ciudad a dar la noticia. Y cuando vuelven a dar la noticia, la gente sale toda, pero toda corriendo. Y dice: a lo cual aquel príncipe que había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en los cielos, versículo 19, ¿pudiere suceder esto? Y él dijo: aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló y lo mató. ¡Wow! Qué tremendo, porque aquel príncipe
que estaba llamado a poder disfrutar de ese día, de un día glorioso, de un día tremendo, de un día de fe, de un día donde Dios iba a abrir el cielo para que el pueblo pudiera tener todo. Dice que él lo alcanza a ver que estaba allí la bendición, pero el pueblo de repente pasa todo por arriba de él y lo termina matando. Mire, yo creo que hay promesas tremendas de Dios para la iglesia de Pueblo Nuevo. Yo creo que hay promesas de parte de Dios para la iglesia para los próximos años. Creo profundamente que vienen 20 años sobre Bahía Blanca de crecimiento continuo. Creo que la ciudad sale del letargo. Creo que la ciudad sale del tiempo de meseta. Creo que la iglesia también sale de esa misma meseta y empieza a crecer de manera constante. Creo profundamente que vienen 20 años sobre la ciudad, que ustedes a partir de este tiempo, de junio del 2024, si no viene el Señor antes, van a ver cómo la ciudad empieza a crecer de una manera sobrenatural. Van a ver cómo la ciudad realmente se transforma en la salida de Vaca Muerta y van a ver cómo Dios hace que esta ciudad crezca de una manera exponencial. De acá a 20 años la ciudad se va a triplicar. La ciudad no va a tener más 300.000 habitantes, va a tener 1 millón de habitantes y ustedes van a tener la posibilidad de ganar a mucha gente más. Se van a establecer empresas, se van a establecer industrias, se van a establecer redes de gas, se van a establecer gasoductos y van a ver cómo la ciudad crece de una manera exponencial. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. ¿Cómo me transformo en una persona de fe? ¿Cómo me puedo volver una persona de fe? Necesitamos volvernos personas de fe. Mire, hace muchos años atrás, llegué un día a casa, teníamos nuestro primer capital, siempre para poder empezar a crecer fue nuestra casa. Entonces íbamos construyendo una casa y la íbamos vendiendo y volvíamos a construir otra y la íbamos vendiendo. Y así fuimos creciendo a lo largo de estos 35 años ya casi como matrimonio. Y fuimos viendo la mano de Dios, el trabajo duro, el esfuerzo, el poder ver que cada año Dios nos iba multiplicando un poco más. Pero cuando recién estábamos casados, un día agarré un catálogo de tejas de Cerro Negro y recorté una foto de una casa hermosa, una casa muy linda que tenía tejas amarillas y rojas, que tenía 2 pisos, que tenía todo un quincho muy grande, y lo puse allí en el escritorio en casa. Y cada vez que venía alguien y nos preguntaba, un matrimonio jovencito, nos estaba costando mucho terminar nuestra casa, nos estaba costando un montón. Muchas veces con Ale hacíamos las cosas en conjunto, poníamos los pisos, pintábamos, hacíamos un montón de cosas para ir avanzando. Y cuando alguien veía esa foto nos decía, ¿y esto qué es? Y nosotros decíamos, esa foto es la casa que algún día Dios nos va a dar. ¿Y sabe qué? Había gente que se reía. Eso fue en el año 94, 95. Nuestra empresa fue creciendo, nuestra empresa se fue extendiendo. Después de las casas empezamos a construir condominios de 6 casas, de 8 casas. Y en el año 2007 empezamos a hacer loteos. Empezamos a comprar tierra y empezamos a hacer loteos, ¿sí? Y empezamos a hacer loteos. El primero para nosotros era un gran desafío. Hicimos el primer loteo de 4.480 lotes. Pero después pasaron los años y terminamos haciendo el loteo más grande de Argentina, 4.020 lotes, cerca de la ciudad de Rosario. Y en el año 2009 empezamos nuestra empresa en Uruguay. Y compramos un campo en Uruguay, era un loteo abandonado. Compramos ese campo. Y dentro del campo había una casa, pero el campo estaba tan abandonado, era tanta la cantidad de yuyales, hacía 20 años que estaba abandonado, que realmente no le dimos mucha importancia en ese momento a la casa. Y lo único que le pedimos es que la limpien, que le saquen todo el pasto, ¿sí? Para que cuando volviéramos nosotros un mes después, pudiéramos estar mirándola un poco más en detalle. Cuando volvimos, la casa tenía un doble frente, era una casa muy grande y tenía un doble frente. Nosotros habíamos visto solamente el frente adelante porque la parte de atrás era imposible llegar. Y cuando fuimos un mes después a verla y dimos vuelta y vimos el otro frente,
era la foto de la casa. 15 años después. Y nos pusimos a llorar con Ale. Y en esa foto de la casa hemos disfrutado los últimos 14, 15 veranos con toda nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros hijos. Nunca dejes que te roben la fe. Aquellas cosas que vos le estás creyendo a Dios, poné fotos. Poné fotos. Si estás creyendo que vienen tus hijos, ¿sí? Poné fotos de bebés, ¿sí? Si estás creyendo que Dios te lleva a otros países, poné fotos de esos países y orá sobre esas fotos. Si estás creyendo que Dios te saca de la bicicleta y te lleva a un auto, poné foto de ese auto. Que tu fe se vaya aumentando a medida que vas viendo lo que Dios te había hablado. Juntate con gente de fe. Nos encanta juntarnos con gente de fe. Nos apasiona recorrer el país y otros países y escuchar gente de fe. Tenemos un pastor amigo, el pastor Edmund, un pastor que era de Mozambique, ¿sí? De Mozambique. Y dice que Dios un día le dice, aprende alemán. Pastor de Mozambique, Dios le dice que aprenda alemán. ¿Y qué hizo? El pastor Edmund empezó a aprender alemán. Y Dios le dijo, te voy a llevar a Alemania. Entonces él, los domingos cuando terminaba la reunión, el pastor se iba caminando 14 kilómetros hasta el aeropuerto y volvía 14 kilómetros hasta su casa. Y todos los domingos, durante 2 años, él iba hasta el aeropuerto y decía, Señor, un día voy a salir para Alemania. Y llegaba hasta el aeropuerto, declaraba eso, oraba y se volvía a su casa. 2 años, Edmund declarando eso. Tremendo. Porque pasaron 2 años y un día una persona lo viene a buscar, una mujer lo viene a buscar, porque su hija estaba muy grave, estaba enferma, y le habían dicho que Dios lo usaba a él tremendamente con sanidad. Y entonces él fue, ora por esta niña, la niña se sana, y la mujer le da la tarjeta y le dice, cualquier cosa que usted necesite, me habla. ¿Y quién era la mujer? La embajadora de Alemania. Y él dice, yo tengo que ir a Alemania a predicar el Evangelio. Dios me dijo que tengo que ir. La mujer le consiguió la visa, la mujer le consiguió la posibilidad de que él estuviera allí viviendo por 1 año. Y él fue, el primer año fue a Alemania. Y cuando llegó a Alemania le dijo, Señor, ¿qué hago acá? Porque ya había llegado. Señor, vos me trajiste, pero no sé qué hago. Y Dios le dice, andá a ver un supermercado que está abandonado y negociá ese supermercado que lo vas a comprar. Y él dice, pero Señor, si no tengo nada. Y él dice, lo vas a comprar con todo lo que está dentro del supermercado. ¡Wow! Y él fue a hablar con el dueño y le dijo que quería comprar su supermercado y que lo podía pagar en varios años y el dueño se lo vendió. Bueno, resumiendo la historia larga, haciéndola corta, hoy el pastor Edmund tiene una iglesia tremenda en Alemania. Fuimos a visitarlo en el año 2019. Tremendo lo que Dios está haciendo. A un hombre que Dios le habló, que se podría haber reído y podría haber dicho, Señor, ¿qué voy a aprender yo alemán? ¿Qué voy a hacer yo en Alemania? Hoy Dios lo usa con un ministerio tremendo. El ministerio del pastor Edmund en Alemania es un ministerio fuertísimo, un ministerio que ha crecido y que ha ido a todas las naciones. Al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree, diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Y al que no cree, todo le es imposible. Cuando usted escucha hablar a alguien permanentemente de que no creo, no puede ser, júntese con gente de fe, júntese con gente que le anime a creer, porque nosotros dejamos una herencia. Tus hijos están viendo cómo le estás creyendo a Dios. Tus hijas están viendo cómo le estás creyendo a Dios. ¿Y sabés lo que pueden ser tus hijos y tus hijas? Tremendos hombres y mujeres de Dios. Porque tus hijos se van a parar en aquellas veces que vos le creíste a Dios. Y van a decir, así como mi papá y mi mamá le creyeron a Dios. En la antigüedad se decía, ¿sí?, que eran los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Había una herencia de fe. El pueblo de Israel tenía una herencia de fe.
Vos tenés que dejar una herencia de fe en tu familia. No solamente decir que fueron miembros de Pueblo Nuevo, no solamente decir que se congregaron 30 años en Bahía Blanca, 40 años. Tenés que dejarle a tus hijos una herencia de fe. Tus hijos tienen que ver en vos un hombre, una mujer que le creyó a Dios. Si vos sos un joven, el día de mañana tus hijos tienen que ver en vos personas que le creyeron a Dios, personas que se sostuvieron como viendo al invisible. Cerrá tus ojos allí donde estás, por favor. Si la hermana que estaba en la adoración me quiere acompañar con la guitarra, por favor. Yo quiero hacer 2 llamados en esta noche. El primero, a aquellos que nos están visitando por primera vez y que nunca se animaron a creerle a Dios, que gobernaron su vida por ustedes mismos, que fueron autosuficientes, que creyeron que no necesitaban de Dios. A mí me pasó eso a los 20 años. Creía que no necesitaba de Dios. Creía que podía solo, creía que yo podía hacer las cosas que quería, pero un día me di cuenta que Dios no solamente me amaba de una manera tremenda, porque dice que de tal manera Dios nos ama, sino que entendí que Dios tenía un plan para mi vida. Y gracias a Dios que en esos 20 años pude recibir a Jesús en mi corazón. Como esta noche, yo una noche de hace muchos años atrás, le dije a Jesús que venga a mi vida. Y que yo no quería gobernar más mi vida, que quería que la gobierne Él. Y cuando miro para atrás digo, wow, qué hermoso fue haberle dado mi vida a Jesús. Porque ahora mi vida tiene sentido, porque mi vida tiene un propósito, tiene un destino. Cerrá tus ojos allí donde estás, por favor. Si vos todavía no le entregaste tu corazón a Jesús, esta es una hermosa noche para hacerlo. Dice que Él con cuerdas de amor nos atrae. Muchas veces hemos sido rebeldes, muchas veces hemos sido soberbios, muchas veces le hemos dado la espalda a Dios o lo hemos buscado a Dios por conveniencia cuando teníamos un conflicto, una crisis, un problema. Pero qué lindo que en esta noche vos puedas entender que Dios te ama, que dio su vida allí en la cruz, Jesús, para poder cambiar nuestra vida. Y que puedas decirle, Señor, yo te necesito. Yo te necesito en mi corazón, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi futuro.